Gracias por continuar con nosotros. Es un gusto que esté con nosotros de nuevo aquí en Revista al Día. Ahora pasamos al tema central de Revista al Día y hoy estaremos hablando sobre la ley monetaria. Basado en esta ley, según la ley, expresa de que los precios, los impuestos, las tasas, las tarifas y todo esto tiene que ser pagado en Córdoba. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué en Nicaragua, si pues recibimos salario en Córdoba y todo lo demás, hay ciertas tiendas y a ciertos lugares que cobran en dólares? Entonces, bueno, para ello y para darnos esa respuesta tan importante se encuentra con nosotros el licenciado Marco Aurelio Peña, economista, y quien nos va a dar respuesta a esa importante pregunta, porque todos hacemos eso. Si gano en Córdoba, ¿por qué me cobran en dólares en ciertos lugares, en ciertos establecimientos? Muy buenos días, Carlos. Buenos días, para la teleaudiencia de Canal 11, TV Red. Los aspectos de economía monetaria, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la circulación del dinero son temas demasiado complejos, pero podemos hacerlos amenos para que la teleaudiencia logre comprender qué es lo que ocurre, porque en Costa Rica, por ejemplo, no pasa lo mismo. No puedes pagar en cualquier establecimiento comercial con dólares, puesto que su moneda su moneda oficial es el colón. Sí. Pero en El Salvador la moneda que circula es el dólar norteamericano, particularmente el dólar estadounidense. Sí. En Nicaragua circula tanto el Córdoba como el dólar. Sí. Pero dice, según estuve leyendo el artículo número 3 de la ley monetaria, y quiero que usted me explique esto, dice que los precios, los impuestos, tasas, tarifas, honorarios, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de cualquier clase o naturaleza que deben ser pagados, cobrados o ejecutados en Nicaragua se expresarán y liquidarán exclusivamente en Córdobas. Correcto. ¿Hay alguna penalización, por ejemplo, si algún negocio, porque nos estamos basando según lo que expresa el artículo número 3 de la ley monetaria? Sí. Dice que tiene que ser todo basado en la moneda oficial, según el Banco Central de Nicaragua lo ha establecido, que es el Córdoba. Entonces, ¿qué pasa con esos negocios? ¿Qué pasa con esos establecimientos que te cobran en dólares en vez de Córdoba? ¿Qué es lo que sucede? A partir de los años 90, nosotros tenemos un régimen cambiario llamado, un sistema llamado sistema de crawling peg, sistema de mini devaluaciones anunciadas. Así es. Esto lo que significa es que tenemos un tipo de un deslizamiento de la moneda del 3% anual, antes era del 5%. Sí. De tal manera que hay una programación monetaria por parte de la autoridad monetaria, que es el Banco Central, que anuncia con tiempo de anticipación cuánto vamos a pagar, cuántos córdobas valen un dólar. ¿Por qué? Porque el dólar, desde el mismo contenido del decreto ley de la ley monetaria, es el activo de referencia o la divisa de referencia internacional para Nicaragua. Ahora bien, la ley monetaria, por supuesto que contempla que la moneda oficial de Nicaragua es el Córdoba. Esto significa que es la moneda de curso legal y tiene poder liberatorio, es decir, te libera o sirve para solventar el pago de deudas y obligaciones reconocido, por supuesto, por el Estado de la República de Nicaragua. Además de que el Banco Central tiene el monopolio de la emisión monetaria. Entonces, esto de moneda de curso legal y poder liberatorio está contemplado en el artículo 2 y en el artículo 5 de la ley monetaria. Sin embargo, lo que ha existido es una dolarización de facto o de hecho, pero no de derecho. Exacto. Es decir, Nicaragua tiene un alto grado de dolarización de la economía nacional porque entre los años 60 y 70 se dio la libre convertibilidad, pero vuelvo y repito, de hecho, más no de derecho, de tal manera que el dólar circula a la par del Córdoba y un billete de 20 dólares también es aceptado en cualquier establecimiento comercial, siempre y cuando haya consentimiento por la parte que va a aceptar el billete para solventar esa obligación, y de tal manera que también, a pesar de que no sea moneda oficial,
tiene poder liberatorio. Es decir, los nicaragüenses confían, de hecho, muchísimo más en el dólar que en el Córdoba. Entonces, circulan las dos monedas. En El Salvador, por ejemplo, ya la dolarización es de hecho y es de derecho. Lo mismo ha pasado en Ecuador. Y lo mismo, la misma fenomenología ha estado pasando en Panamá. Entonces, por ejemplo, aquí se ha planteado que el grado de dolarización de la economía nacional ya debería de aceptarse como una política monetaria o como una política económica de parte del gobierno de Nicaragua. Esto ya se ha venido discutiendo desde hace tiempo, pero obviamente no se ha tocado en ese sentido el tema, pues seguimos teniendo una ley monetaria y el Córdoba también sigue circulando haciendo las funciones del dinero. Recordemos que las funciones del dinero son medio de pago, exportador de valor, sirve como unidad de cuenta y también sirve como un medio de pago diferido, referido pues al crédito. Ok, entonces lo que no, para hacer un resumen de esto y la gente quede muy clara, la gente lo hace. Sí. Cobra sus productos, no está cobra prohibido. Sus transacciones, no está prohibido. Y no hay penalidad en ese sentido. No hay penalidad, pero debería hacerse también de parte legislativa, debería decretarse pues de que también esto es aceptable, porque no está plasmado en la ley. No está plasmado y genera ciertos desequilibrios. Por ejemplo, los precios se dolarizan, sí, pero no se dolarizan los salarios. Así es. Entonces lo que hay ahí es una pérdida del valor por cuanto perdés capacidad en tu salario real, debido a que recibís tu ingreso en Córdoba, pero te ves obligado a pagar en dólares. Los agentes económicos que cobran en dólares, por lo general se protegen con una cláusula de mantenimiento de valor con respecto a su, como haciendo acreedores con respecto a sus deudores. La cláusula de mantenimiento de valor también tiene su fundamento legal en la ley monetaria y la utilizan bastante los bancos y se utiliza bastante en lo que es el sistema monetario financiero y el mundo de los préstamos. Esos son los que están exceptuados, los que pueden exactamente hacer. Y es que además vos podés pactar algún tipo de transacción o negocio en dólares, siempre y cuando también lo expreses en Córdoba. Por eso en las compraventas, por ejemplo, en los negocios de compraventa se pacta un precio en dólares, pero también reflejas su equivalente en Córdoba al tipo de cambio oficial vigente. Por ejemplo, licenciado, quiero darle un comentario de forma general. En las últimas semanas hay noticias en la cual habla sobre algunos cambios a la ley migratoria. Por ejemplo, los costos de transacciones en temas migratorios ha cambiado. Por ejemplo, estaban en Córdoba y ahora pues vemos que según la reforma de la ley migratoria ha cambiado, ahora pues lo están dolarizando. Entonces esto ha causado en cierta parte de la población un descontento. Entonces estaba analizando este caso y pues ¿cómo ve usted en relación a esto? Por ejemplo, estaba en Córdoba, pues hubo una reforma y según la explicación que dice esta reforma, pues se dolariza porque pues primero por el deslizamiento de la moneda, que sabemos de que es del 3%, aparte del deslizamiento de la moneda, es para darle mantenimiento a ciertos procesos, en este caso en esto de la ley de extranjería. Sí, me parece inadecuado porque las autoridades, hablemos del gobierno como tal, es el principal responsable del cumplimiento de la ley. Sí. Y la ley actual nos sigue diciendo que nuestra moneda nacional, que tiene curso legal, que es de circulación forzosa y que tiene poder liberatorio, es el Córdoba. Y cada unidad monetaria de Córdoba tiene como contrapartida la obligación del gobierno de mantener la confianza de la moneda por parte de los nacionales. Cuando vos como gobierno comenzás aceptar el dólar en tus transacciones del sector público, lo que estás haciendo es no cumplir con la ley, porque no es lo mismo para los particulares en la economía, hablemos de una economía, la economía de mercado, del mercado, así es, que el propio gobierno, que es el responsable y lo establece exactamente de cumplir con la ley y de la ley de la materia en este caso,
y de todo lo que tiene que ver con los asuntos oficiales de Estado. Entonces, tu moneda de referencia para ese caso es el Córdoba, no el dólar. De tal manera que al hacer uso o al fijar tarifas, tasas, precios, impuestos, el mismo artículo refiere que eso se tendrá como nulo. Entonces, además de ser... Entonces, según su opinión, ¿esto contradice a lo que es la ley monetaria y lo que se quiere establecer en relación a la moneda oficial? Por supuesto que es inadecuado, porque vos mismo estás promoviendo que no haya confianza en tu propia moneda nacional. Vos mismo no estás, como gobierno, no estás garantizando soberanía económica, que es lo que también desde un punto de vista económico y político es el contexto de tu propia moneda, el que tiene circulación en tu propio territorio. Entonces, como gobierno, utilizas una divisa o una moneda extranjera, sí, y dejas de utilizar tu propia moneda. Ahora hablemos... ¿Cuál es el mensaje para tus ciudadanos? Exacto, entonces por eso era la consulta, que si usted ve contradictorio este tema, porque ha causado cierta inconformidad a nivel de la población, la reforma a esta ley de migración y extranjería, que es el caso de los montos. Usted sabe que ahora, por ejemplo, si alguien se quiere ser ciudadano nicaragüense y quiere residir en Nicaragua, tiene que pagar un costo, pero lo basan el valor en dólar. Entonces, esto como, pues, según su opinión. Ahora pasamos a otro, basando al mismo tema, en relación a los negocios. ¿Qué recomienda usted? A ver, si mi producto lo compro en el extranjero, lo tengo en dólar, el producto lo compro en dólar, muchos de los negocios tienen este dilema. ¿Pongo el producto en Córdoba o en dólar? Vas a fijar el precio de tal manera que busques el beneficio cubriendo tus costos. Sí. De tal manera que podés dolarizarlo teniendo en cuenta que tenés que expresar esa conversión en tu moneda nacional, que es el Córdoba. Ok, entonces lo tengo que... Para eso tenés de guía la programación monetaria que hace el Banco Central. Cada día. Exactamente, que tiene que ver con el deslizamiento de la moneda y la variación en el tipo de cambio oficial. Entonces, según su opinión o según su recomendación, es que el negocio tiene que primero basarse en la tasa que envía el Banco Central de Nicaragua, y que esto pues tiene que hacer la conversión para que le pueda salir sus costos, claro, su materia prima y todo esto, por supuesto, ganancia. Me imagino que cualquier nicaragüense ha ingresado a un establecimiento comercial, una universidad, por ejemplo, las oficinas de cartera y cobro de una universidad, o algún establecimiento comercial, alguna tienda, algún mini mercado o mini super, ¿no?, que le llaman. Y no sé si se han fijado que en caja aparece el tipo de cambio del mes, lo tienen impreso y lo pegan. Entonces, eso lo que esto indica es que el negocio se está guiando por la programación monetaria que hace el Banco Central, y de esa manera ya tiene certeza y certidumbre del valor de la moneda, al menos desde el punto de vista nominal, lo que le llamamos pues el tipo de cambio nominal. Porque también los que han abogado por una dolarización total de la economía nicaragüense afirman de lo que está pasando es que nosotros hemos sobrevaluado el Córdoba, es decir, el Córdoba nominalmente vale más de lo que realmente vale, por el tipo de cambio por el sistema de tipo de cambio o régimen cambiario que se ha implementado desde inicios de los años 90, que ha funcionado, ha tenido éxito porque logró detener la espiral hiperinflacionaria de los años 80 y por supuesto que ayudó en el proceso de estabilización de la economía nacional. Entonces, los negocios también, digamos, por esta libre convertibilidad, y cuando hablamos de libre convertibilidad es el hecho de que cualquier establecimiento de mutuo acuerdo te dice, claro que sí, yo te acepto un billete de $20, pero no sé si se han fijado que no aceptan billetes dólares de alta denominación, de 100, como de 50 y $100. Exacto. ¿Verdad? Solo billetes de 5, de 10, de 20 o el de $1, pues. Entonces, en ese sentido, ahora bien, siempre les va a convenir
pagar y recibir en Córdoba, porque de esa manera mantienen flujo de caja. O de qué manera vas a pagar, por ejemplo, un cambio. O de qué manera también vas a hacer tus transacciones con tus acreedores o tus proveedores. Ok. Entonces, para que quedemos claros, licenciado, para que la población nicaragüense que nos está viendo en este momento sepa de este tema, no hay penalización si un negocio, en vez de cobrarte en Córdoba, lo hace en dólar, para que queden muy claro. Número uno. Número dos, el negocio se tiene que basar también al cambio de la moneda todos los días, según la tabla del Banco Central de Nicaragua. Sí. ¿Qué otras recomendaciones nos brindaría? La otra recomendación es que aquí el tema se tiene que atender tarde o temprano, porque, como te digo, en términos de salarios reales, quienes perdemos somos los nicaragüenses. Por ejemplo, yo llego a un lugar donde se fomenta bastante el turismo, como puede ser la ciudad de San Juan del Sur, y yo hago bromas cuando voy a comprar algún bien o un servicio y le digo que me dé a precio de nacional, no a precio de turista extranjero. ¿Por qué? Porque la dolarización de los precios afecta a los nacionales. Así es, porque el salario se mantiene. Encarece, es el mismo. Exactamente, y no es lo mismo el nivel de ingreso, ni tampoco el poder adquisitivo de ese nivel de ingreso del turista extranjero que percibe sus ingresos en dólares o euros, que el nacional que percibe sus ingresos en Córdoba, que aparte de la confianza y de la fortaleza de la misma moneda, por supuesto que tiene menos poder adquisitivo. Y cuando hablamos de poder adquisitivo no hablamos de cantidad de ingresos, hablamos de la capacidad de comprar bienes y servicios con un determinado de nivel ingreso monetario. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, cuando se dice aumento de los salarios, eso, cuando te dicen la negociación del salario mínimo, solo es aumento de la parte nominal. Sí. Pero si tus precios aumentaron, desde el punto de vista del salario real, se queda en lo mismo. Se queda en lo mismo. Así es. Muchísimas gracias, licenciado. Siempre la orden. Marco Aurelio. Hoy estuvimos abordando un tema de mucho interés, y es acerca de la ley monetaria. Si, por ejemplo, si la moneda nacional o el Córdoba es lo que ha establecido el Banco Central, ¿por qué pagamos en dólar? Pues esta respuesta la hemos brindado. Muchísimas gracias, y con esto nosotros vamos a una brevísima pausa comercial. No se despeguen de sus televisores, que ya regresamos con mucho más de Revista al Día.